Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos, Gaberim Bejaverot, Talmidim de Yeshua, Shelah Torah. Vamos a dar lectura a la Haftarah, a la porción de los profetas que corresponde a este Shabbat, con la bendición del Eterno, Baruch Hashem. Estamos agradecidos con el Eterno por la oportunidad que nos da de todavía estar con ustedes, nos preserva con vida, nos permite estar convenidos, estar juntos. Baruch Hashem, bendito es el Abba por todas sus benevolencias para con nosotros. Amén. Baruch Hashem. Exaltado es el Creador. Estamos con la Parashat Tzab. Tzab. Chicos. Baruch Hashem. Yermiyahu 7:21, 8:3, 9:22 al 23. Sin embargo, la mayoría de las comunidades lee Malaquías 3:4 al 24. Las comunidades hoy leen Malaquías 3:4 al 24. La tradición yemenita y la tradición sefardita de Haftarah Tzab, Jeremías 7:21, y luego pasamos al 8:3 y luego al 9:22 al 23, que se considera es la Haftarah más correspondiente a la Parashat Tzab, que coincide con el Shabbat Agadol, el Shabbat previo a el Shabbat de Pesach y al primer día de Matzot. Bien, nosotros, bueno, ya les voy a explicar por qué esta diferencia de lecturas, ¿verdad? Mantenemos la lectura de la Parashat Tzab, o la que otras comunidades hacen, días 3:4 al 24. Decimos una bendición antes de comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bi tovim veratzah b'debreichem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai aboker batorah Moshe abdo u'Israel amo b'yeh emet v'achat tzedek. Amén. Así dice Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel: sumen sus ofrendas solá y sus ofrendas shelamim y coman la carne.
Pues cuando saqué a sus ancestros de Egipto, no les dije ni les ordené que me hicieran ofrendas, sino solo esto les ordené: obedézcanme y yo seré Elohim de ustedes, y ustedes serán mi pueblo. Vayan por el camino que yo les ordeno, de modo que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso corazón. Han ido hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus ancestros salieron de Egipto hasta este día, les he enviado a todos mis servidores, los profetas, diariamente bien temprano por la mañana. Pero no me escucharon ni pusieron atención, sino se pusieron tercos y obraron peor que sus ancestros. Diles todas estas cosas, pues no te escucharán. Llámalos, pero no te responderán. Diles, este es el pueblo que no ha obedecido la voz de Hashem, su Elohim, ni aprendió su lección. Está perdida la fe, desterrada de la boca de ellos. Córtate el cabello y arrójalo. Lamentate desde las alturas, pues Hashem ha rechazado y abandonado a la generación que ha provocado su enojo. Porque la gente de Yehudá hizo lo mal ante mis ojos, dice Hashem. Instalaron sus abominaciones en la casa en donde se proclama mi nombre y la impurificaron. Construyeron los altares de Tofet que están en el valle de Ben Himón. Ahí la gente quemaba a sus hijos y a sus hijas al fuego. Yo nunca ordené eso ni se me ocurrió. Por eso dice Adonai, vendrá el momento en que no se llamará Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. La gente será enterrada en Tofet hasta que no quede más lugar. Los cadáveres de ese pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y nadie los espantará. Haré desaparecer de las ciudades de Yehudá y de las calles de Jerusalén la voz de fiesta y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, pues la tierra será una ruina. En aquel tiempo, dice Adonai, sumarán los huesos de los reyes de Yehudá, los huesos de sus líderes, los huesos de los Coanim, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol, a la luna y a todos los cuerpos celestes a los cuales ellos amaron y adoraron, a los cuales siguieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se prosternaron. No serán juntados ni enterrados, serán como abonos sobre la superficie de la tierra. La muerte será preferible a la vida para el remanente sobreviviente de esta mala familia. En todo lugar al que yo conduzca a esos sobrevivientes, declara Adonai de los ejércitos. Dice Hashem, que el sabio no se precie de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Más bien el que quiera apreciarse, que se precie contemplándome y conociéndome, pues yo soy Adonai, que obra en la tierra con bondad, con justicia y rectitud. Por eso es lo que yo deseo, porque eso es lo que yo deseo, dice Adonai. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamin tzadik bechol hadorot, האל הנאמן המואר ועושה, המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק, נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, הכל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחם אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. Amén. Baruch Hashem, pueden sentarse. Bien. La parashá Sab, bueno, por ponerle un tema, un título a esta clase de comentario de esta mañana del Eterno, sería Pesach según Yermiyahu.
Pues este año, Parashat Sab coincidió con Pesaj y también coincide con el Shabbat antes del primer día de Matzot. Y por eso es que es llamado este Shabbat, Shabbat Agadol. Tuvimos Pesaj, 14 de Nisan, y a la puesta del sol de hoy es 15 de Nisan, primer día de Matzot. Pesaj es una moed, es una celebración, es una fiesta, pero no es un Shabbatón. Se puede tener actividad, cocinar, etcétera. Pero bueno, coincidió con Shabbat, en este caso ya diferente. Primer día de Matzot sí es Shabbatón. Mira, dice. Ok. Entonces, la mayoría para la Haftará en Malaquías 3, 4 al 24. Sin embargo, como yo les comentaba al principio, otros mantienen la lectura de la Haftará con la Haftará de Jeremías. Tanto algunos sefardíes como Yemení y los oriundos de Frankfurt am Main y de algunas ciudades del Magreb leen la Haftará propia de esta sección de Vaikra, de Levíticos, la cual leímos capítulo leímos en el capítulo 7, Jeremías, al 9:23. Los versos 9, 23, 22 y 23 final, todo el 9. Bien. La Haftará propia, al menos para mí, es la más adecuada, más práctica, porque parece darnos una pista sobre cuál es el significado social y ético de la fiesta de Pesaj. En el libro de Levíticos comienza con el detalle de las ofrendas y sacrificios que se deben ofrecer en el Mishkan. Pero de repente, en el verso 22 del capítulo 7, escuchamos esta protesta divina al pueblo de Israel a través de Jeremías. Kilo divarti et abotehem velo titzvitim beyom otzi otan eretz Misrayim al divrei olava sapach, porque no hablé a tus antepasados ni les ordené en el día que los saqué de la tierra de Egipto en relación a holocausto o sacrificios. No les ordené en el día que les saqué de la tierra de Egipto en relación a holocausto o sacrificio. ¿Qué no hemos leído correctamente durante estas semanas? En la narración de la Torá encontramos al pueblo de Israel en el desierto después de su salida de Egipto, y en estas semanas se nos explica el detalle de las ofrendas y los sacrificios que deben llevar ante Elohim. ¿Qué ocurre aquí? La Torá es un tapiz compuesto de fragmentos que fueron tejidos juntos, dando como resultado el hermoso y colorido texto que se nos ha legado. Estos fragmentos pertenecen a distintas épocas y a distintas generaciones del pueblo de Israel. En concreto, los primeros capítulos del libro de Vaikra, de Levíticos, desde el 1 hasta el 16, pertenecen
a la llamada fuente P de priest, sacerdote en inglés, y fueron compilados por parte de los saduquim, los saduceos, sacerdotes del templo de Jerusalén reconstruido tras el regreso de los judíos de su exilio en Babilonia, es decir, a mediados del siglo VI antes de nuestra era común. La Biblia hebrea es tan compleja que a veces lo que está antes no fue anterior y lo que aparece después en realidad es más antiguo. Esta semana tenemos un buen ejemplo de ello. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías. El ministerio de Jeremías se extiende desde el 13º año del reino de Josías, es decir, desde el año 626 antes de nuestra era común, hasta la destrucción del templo de Shlomo, de Salomón, en el año 587 antes de nuestra era común. El relato de sus profecías y enseñanzas es, por lo tanto, más antiguo que el relato de la Torá para estas semanas. Jeremías advierte al pueblo del desastre que se avecina. Al igual que Shiloh fue destruido, también el templo de Jerusalén sufrirá idéntico destino. Algo que podemos ver aquí es que los elementos materiales en la fe y otras instituciones de la religión tienen carácter temporal, transitorio. Entonces, ¿en dónde debemos buscar la esencia de la fe hebrea? Jeremías se presenta a la entrada del templo y pide allí a los presentes que escuchen la palabra de Elohim. Les pide que mejoren su conducta y sus actos, que no confíen en palabras falsas. Ellos repiten como autómatas: Ejal Adonai, Ejal Adonai, Ejal Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai. Pero, ¿acaso es eso lo que el Eterno pide? Capítulo 7, verso 6 dice: al extranjero, Geryotam ve al maná, al extranjero, al huérfano y a la viuda no oprimas, y la sangre del inocente no derrames en ese lugar. Robáis, matáis, engañáis, juráis falsamente, os postráis ante dioses que no comprendéis, pero llegás aquí y decís en vuestro corazón: estamos a salvo. Estamos bien. En la mañana yo les decía, ustedes recuerdan, un verdadero servicio al Eterno requiere una entrega total de nuestra vida, una transformación de nuestros actos, actitudes, acciones. Requiere una transformación. Jeremías muestra el error en el que el pueblo ha caído, porque a Hashem han aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Así ha dicho Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Adonai. ¿Será posible que pudiéramos alabar a hombre alguno?
¿Sería válido que nos alabaremos a nosotros mismos? Pues esto pareciera que no sería lo correcto. Sin embargo, en esta porción de la Haftaraja nos encontramos con unos versos que ilustran que sí es posible. Y es que cuando hablamos de términos como la idolatría, es necesario entender palabras como alabar, postrarse, honrar, etcétera. Terminologías que a mi juicio ignoramos con exactitud el significado dentro del contexto hebreo, ya que con soltura emitimos juicio de que algo es idolatría, de que si cantas las proezas de alguien le estás idolatrando, etcétera. Mucho se habla de la idolatría, pero el tema exige un conocimiento profundo y merece estudiar varios aspectos que se relacionan entre sí. Obviamente esta reflexión no sería el espacio para hacerlo, pero aprovecho para instarte a que te mantengas alerta cuando leas las escrituras, observando los detalles de los versos que leas, como en esta ocasión lo vemos. ¿Podemos alabar a alguien? Sí. Mas alabes en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Y eso no es idolatría. Es más idolatría cuando uno se alaba en su sabiduría y en su valentía y en sus riquezas. Criticamos a los, voy a decirlo así, a los cristianos porque le cantan a Jesús y decimos, están adorándole, pero ellos lo hacen con ignorancia. Mas nosotros, teniendo conocimiento del Eterno y de su Torá, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando alguien nos da un consejo que no va de acuerdo con nuestro criterio, no lo recibimos, lo rechazamos y nos mantenemos aferrados a nuestra propia sabiduría. Una sabiduría animal y diabólica, dijera Shaul, porque está ajena y completa al Eterno. Nos halagamos de nuestra valentía. Nadie como yo puedo. Y aunque está bien el que uno diga, yo puedo hacerlo, muchas veces el ego del hombre se infla y eso es más idolatría. Idolatría no solamente es postrarse ante dioses de barro, de oro, de papel y de metal. Idolatría también es prosternarse ante el ego personal, ante el yo propio. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Si eres bendecido por el Eterno con bienes materiales, Baruch Hashem, qué bueno. Pero no creas que tu vida va a depender de ello. Porque todo eso es temporal y pasajero. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai. ¿Qué hago? Tres cosas importantes: misericordia, justicia, juicio, porque estas cosas me agradan. Por ejemplo, a nosotros nos critican cuando cantamos de Yeshua. Es idolatría, dicen por ahí algunos ortodoxos que no creen en Yeshua. Es idolatría. Pero Señor, estamos cantando de algo bueno que Él hizo. ¿Y acaso ellos no cantan a Rabino Nachman?
no oran por los méritos de los rabinos. Entonces ahí no es idolatría. Por ejemplo, alguien estos días me escribía y me decía: yo veo que ustedes están cayendo en idolatría. Y le digo: ¿por qué? Es que ustedes están cantando cantos cristianos. Y yo ya expliqué esto el otro día. Es un problema cuando llevamos las cosas al extremo y pensamos que todo está mal en un lado y todo está bien en el otro lado. Pensamos que en el cristianismo todo está mal y en el judaísmo todo está bien. No, mis amados, no hay que ser extremistas y hay que filtrar las cosas y ponerlas en balanza. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el judaísmo? En el judaísmo tenemos la Torá, el Shabbat, las fiestas, el idioma hebreo, las leyes alimenticias, entre otras cosas buenas. Pero también dentro del judaísmo tenemos reencarnación, rituales que no provienen de la Torá. No podemos cegarnos completamente. En el cristianismo, por su lado, ¿qué tenemos? Aunque sea en el nombre de Jesús, se ha tenido las palabras de Yeshua, el Ruach HaKodesh. Y ambas cosas necesitan ser luz de la Torá, de los profetas y Yeshua. Yo les decía el otro día explicándoles, para nosotros, yo también llegué a pensar eso, son cantos cristianos. Después me fui dando cuenta de algo. Que hay muchos de esos cantos que tienen una verdad proclamada. Entonces yo canto una verdad, yo canto. Y muchos de esos cantos, señores, los hicieron, fueron hechos para exaltarle a Él, con el nombre que le hayan conocido, fueron hechos para exaltarle a Él. Otra persona en el Facebook me puso: ¿y ustedes creen que cambiándole el nombre a esos cantos cristianos ya con eso están exaltando al Eterno? Ese concepto es un fanatismo extremo. Porque ahora yo digo una cosa, yo le pregunté a esta persona y hasta este momento no me ha contestado. Bueno, quisiera que usted me diga, ¿existe un texto hebreo de lo que llaman Nuevo Testamento? ¿O es el texto griego del Nuevo Testamento y las versiones españolas las que han estado tratando de kasherizar para llevarlas al hebreo? Entonces, ¿no estaríamos haciendo lo mismo? Solamente tomando versiones griegas y cristianas para intentar kasherizarla. ¿Y usted cree que eso sería agradable al Eterno del mismo modo? Porque no existe una versión en hebreo. Mucho se habla de idolatría, idolatría, pero no nos damos cuenta de que también caemos en becerros de oro, en dogmas. Que son idolatría.
Idolatría es algo más que adorar dioses de barro, de oro, de papel, de metal. Cantar las proezas de alguien no es idolatrarle. Jeremías 9:22 dice, así ha dicho Adonai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Adonai. En estos actos de autorreconocimiento es común encontrarlo en los varones adolescentes y aún en los adultos. Y no obstante de que tanto el hombre y la mujer les hará sentirse bien cuando alguien les reconozca su valía en determinada área de su vida, en los hombres, según la psicología moderna, genera un efecto positivo y duradero, siendo un motivante para su desempeño. En los versos anteriores leemos que Adonai insta al hombre en no alabarse a sí mismo en lo siguiente: no alabarse en su sabiduría, no alabarse en su valentía, no alabarse en su riqueza. ¿De dónde procede lo anterior? ¿De dónde procede? La sabiduría verdadera procede del conocimiento de Adonai. La valentía del carácter procede del valor del carácter que Adonai le dio a cada hombre. La capacidad de hacer las riquezas procede de parte de Adonai, quien da inteligencia a uno para desarrollar y prosperar su economía. Tres cosas en que no nos es permitido alabarnos: en nuestra sabiduría, en nuestra valentía y en nuestra riqueza. Sin embargo, si nos damos cuenta, tanto la sabiduría, la riqueza y desde luego la valentía, para que sean reconocidas por alguien, luego entonces debe mostrarse ante la gente, es decir, ser evidentes. Lo que nos da la segunda característica que tienen en común las tres cosas: el que le sean evidentes a la gente, situación que no será por nuestro propio juicio el reconocer que las tenemos, sino que dependerá de las personas a tu alrededor que así lo crean. Miremos qué nos dice Proverbios 2. Sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Si nos damos cuenta, los mitzvot, los mandamientos,
son esenciales para alcanzar sabiduría, por lo que más vale conocer los mitzvot, ya que a través de ellos alcanzaremos la sabiduría. La sabiduría se debe buscar, es decir, invertir tiempo en hallarla, pero la bendición de buscarla como a un tesoro nos dará como resultado que el Eterno nos dará la sabiduría, la cual procede de su conocimiento. Alguien quien es sabio es discreto y por lo tanto es librado del mal camino. Valentía, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el valiente, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquellas personas que se caracterizan por su valentía muchas veces son temerarios, y si bien la valentía en muchas situaciones será benéfica para privilegiar antes que la valentía, la templanza para tardar en airarnos, ya que esto nos puede librar de que corramos riesgos innecesarios. El verdadero valiente es aquel que puede y es capaz de tener templanza ante todo. Riquezas. Deuteronomios 18:11. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Perdenal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi fuerza, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído la riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La recomendación que encontramos en esta porción tocante a las riquezas, si observamos con detenimiento el verso 11 y 18, es recordar en todo al Eterno. ¿Y cómo se hace esto? Cumpliendo su voluntad a través de sus mandamientos. Haciendo así, nos daremos cuenta que la riqueza proviene de Adonai, y entonces seremos agradecidos con Él. Y podremos ofrendar para Él ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. No obstante, del reconocimiento de lo bueno que es ser sabio, rico y valiente, lo trascendental será siempre el origen de ello, y ese origen es el Eterno. La libertad de Israel tiene un origen, el Eterno. Nuestra libertad tiene un origen, el Eterno. Nuestras vidas tienen un origen, el Eterno. Entonces necesitamos conocer al Eterno a través de sus mandamientos, a través de obedecerle.
a través de hacer su voluntad. Yo no hablé a tus antepasados ni les ordené en el día que les saqué de la tierra de Egipto en relación a holocausto y sacrificios. Sino que les dije, obedézcanme. Según Yermiyahu, un verdadero Pesaj se vive en obediencia. Una verdadera libertad lleva obediencia al reconocimiento de que todo lo que poseemos, tenemos y logramos es gracias a que tiene una fuente, y esa fuente es entender y conocer qué es lo eterno, atender de lo divino y actuar con devoción. Pulir y purificar nuestra vida y corazón a través de la bondad y de la rectitud. Según Jeremías, nos llevarán a experimentar un verdadero Pesaj. Por eso es que le puse Pesaj, según Jeremías. Quiere el Eterno que cada uno de nosotros, amados, pueda aprender a conocer al Eterno. Baruch Hashem. Saludos a Armando Garcet, Noemí Hernández Juárez, Sabina Palma Cortés. Saludos al Muret Dan González de la comunidad Nazratí, que se encuentra por ahí. Fuerte abrazo. Lili Arellano, Marisela Cano, Alejandrina Mendoza, Rodrigo Canseco, Sarita Badragel, Leticia Camacho, Lorena Pérez, Luis Gutiérrez, Levi Cortés, Alejandrina Mendoza, Adela Gatica, de Judith Zúñiga, Avera Isabel, Joseph Emanuel, Miguel Castillo, Esmeralda Leopold, Débora Jadaza, Jesús Carlos Herrera, Martín Alcántar, Félix Escobar, Arisbet García, Guadalupe Domínguez, Juana González, Nancy Riquelme, Julio Humberto Andaur, Alejandrina Mendoza, Rubén Ortiz, David Alcalde, y a todos, amados, a todos que ustedes que se encuentran conectados, convenidos, un fuerte abrazo a distancia y que sea el Eterno bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Baruch Hashem. Bien, vamos a tener la Seudá, ¿sí? Y posteriormente tendremos la Abdalá. Y terminando la Abdalá, tendremos las oraciones de Ma'ariv Abim para recibir el primer día de Matzot. Sharon Ortiz, Shabbat Shalom, aún todavía. Benito Martínez, bendiciones también. Baruch Hashem. Entonces, la Abdalá, la Seudá, vamos a hacer una pausa, no vamos a cortar la transmisión, va a poderles, Suriel va a poner unos videos ahí ahorita, mientras aquí nosotros tenemos la Seudá, participamos de la Seudá, ¿sí? Y mientras tanto, ustedes también pueden hacerlo mientras disfrutan de música y unos videos y luego retomamos la transmisión
retomamos la transmisión para Haverim Behaverot, para luego recibir el primer día de Matzot, primer día de panes ya sin levadura. ¿Sí? Ayer cumplimos la mitzvah de comer matzá y hierbas amargas. Y a partir de hoy cumplimos la mitzvah de solo comer matzá. Baruch Hashem. Entonces, amados, pues, vamos a hacer una pausa mientras aquí nosotros participamos de la seudá. No se vaya, ustedes también ahí participen de la seudá. Y luego ya nos volvemos a pantalla para tener la Abdalá juntos y recibir el primer día de Matzot, tener las oraciones de Mari Barabim por la tarde ahora, y por la mañana a las 10 de la mañana van a tener Shaharit de primer día de Matzot, ¿sí? Solamente por la mañana, ¿ok? Ya cada quien, cada en casita, mantiene el estar en tefilá, comunión con el Eterno. Baruch Hashem. Entonces regresamos un momento, no cortamos la transmisión, seguimos con ustedes y mientras tanto disfrute de estos videos y también lleven a cabo su Seudat Shelishi, su última comida de Shabbat. Y nuevamente les digo, retomamos para hacer la Abdalá juntos y recibir el primer día de Matzot.